audiencia. En esta oportunidad vamos a realizar unas pequeñas entrevistas sobre el tema del aborto en Colombia y diferentes puntos de vista de profesionales acerca del tema. Vamos a hablar sobre unos posibles riesgos que se puedan presentar y la problemática que se ha llevado a nivel nacional, y vamos a intentar darle una posible solución a esta problemática que se ha venido presentando a nivel nacional, que se ha afectado tanto jóvenes y muchas mujeres debido a esta consecuencia, a la falta de legislación y demás por el aborto. Buenas noches a todos, nos encontramos esta noche con el doctor Joan Albeiro Bazán, médico y cirujano, que aprovechamos en este momento para pedirle el concepto sobre el aborto y su opinión personal, si el médico por favor nos colabora. Pues el aborto, como ya sabemos, es la expulsión o la salida del feto antes de las 20 semanas. Creo que es una problemática bastante grave, ya que predispone tanto a la mujer a muchas comorbilidades que se pueden presentar, y más si se lleva de forma insegura. Estoy de acuerdo pues con las causales de aborto que están estipuladas en la norma, pues el hecho de que se legalicen en otras circunstancias pues disminuyen lo que es la mortalidad y la enfermedad de las pacientes, pero creería que es pertinente profundizar más en medidas de prevención y promoción para no llegar a que esto se convierta pues en un método de planificación familiar y que las mujeres tomen deportivamente pues el aborto como una decisión del diario vivir. ¿Usted tiene conocimiento sobre estas prácticas, si se realizan o no? ¿Qué tan cotidiano, qué tan frecuentes son? Pues se realizan y es muy frecuente, más que todo en las áreas rurales, ¿no?, donde hay menos acceso pues a los sistemas de salud. Personalmente pues no tengo la estadística, porque no, en los lugares donde trabajo pues no se practican pues no se tiene mucho contacto con mujeres embarazadas. Hay muchos filtros antes de llegar a autorizar un aborto, ¿no? En esos casos sí estaría de acuerdo en que se realice por la parte psicológica de la madre, por las enfermedades, y pues estando en peligro la vida de ella, pues según la norma dice que para el Estado es más valioso una mujer que ya es adulta a un feto, a un niño que recién no sabemos cuál va a ser el futuro de esa persona. Pero ya la parte ilegal, pues ya no estoy de acuerdo en ese tipo de procedimientos que se hagan. Muchas gracias, médico. Muchas gracias a usted. Buenas noches, nos encontramos en esta oportunidad con el abogado John Frey Osorio Peña, y vamos a pedirle en este momento el concepto del punto de vista jurídico del aborto, si el doctor nos colabora, por favor. Yo concluyo que se necesita legislar, que sea el Congreso dándole vía libre al aborto, porque necesariamente haya legislación o no, se están llevando a cabo, realizando los abortos en clínicas clandestinas. Entonces, desde mi punto de vista, se necesita legislar, se necesita una legislación aún mucho mejor para brindarles a las gestantes una seguridad, para que tengan una salud digna y garantizar la vida digna de estas gestantes, y que sea en cabeza del Estado que se realicen estos abortos y no en clínicas clandestinas, teniendo en cuenta que así no haya una legislación, se van a llevar a cabo, se van a realizar, porque si la persona quiere abortar va a encontrar el medio y el fin para realizarlo. Buenas noches. El aborto pues está reglamentado por una sentencia de la Corte Constitucional, la 355 del año 2006, que estipula 3 oportunidades donde se puede practicar de forma legal. La primera es cuando tiene malformación del feto, y de esta manera se le permiten a los médicos y a los centros médicos que puedan practicar el aborto. En segunda medida, cuando está en peligro o riesgo la vida de la madre en razón y en ocasión al embarazo. Y tercero, cuando es fruto de un acceso carnal violento o lo que llamamos una violación.
En esos 3 casos, la madre puede recurrir a cualquier clínica u hospital, solicitar, realizar el trámite y de esta manera puede practicarse en forma legal el aborto de acuerdo a los condicionamientos expuestos por la Corte Constitucional. Existe un impedimento que es la objeción de conciencia de los médicos y pues ello no es óbice para que si un médico se niega a practicar el aborto, pues lo pueda practicar otro que si no tenga objeción en practicarlo en determinado caso. Lo que sí no se puede es la institución médica sustraerse a esta obligación legal. Muchas gracias, doctor. Y otra preguntita, si nos colabora. ¿Cómo debería ser, según su punto de vista, la legislación al respecto sobre el aborto? Bueno, el Congreso de la República tiene la obligación legal de dar las pautas desde el punto de vista de la legislación sobre qué le conviene al Estado colombiano y a sus asociados desde todos los campos. En el aborto, el Congreso lleva muchos años atrasado. Hay países, por ejemplo, como Cuba o en Europa, países que ya tienen dentro de su legislación el aborto, y Colombia también debería tenerlo reglamentado y legislado. Aquí debería el aborto ser voluntario. Eso favorece mucho a las personas y a los ciudadanos desde el punto de vista de la salud. Las madres que no reúnen con los 3 requisitos o que se practican abortos en sitios clandestinos y con métodos poco adecuados ponen en riesgo su salud y su vida. Y si el Estado colombiano a través del Congreso de la República legislara y aprobara el aborto en todos los casos, cuando sea voluntad de la madre o de los padres, simple y llanamente se evitarían esos riesgos de que se adquieran enfermedades en los quirófanos clandestinos o que se mueran las madres practicándose este aborto porque el Estado colombiano no ha sido capaz de legislar. Las leyes deben producirse de acuerdo a las necesidades. Diferente es, por ejemplo, que en el Congreso existen personas de X o Y religión que impiden que se tramiten esta clase de leyes, pero con la realidad social eso no tiene nada que ver. Así el Estado colombiano no lo reglamente, los abortos se van a practicar. Quien se lo quiere practicar, se lo practica. Si se le dan las condiciones para hacerlo legalmente, de acuerdo a la sentencia 355 de la Corte Constitucional de 2006, lo va a hacer. Si no reúne los requisitos y no puede hacerlo de forma legal, pues lo va a hacer en forma clandestina. Y eso no tiene nada que ver con que el Congreso de la República haya o no haya reglamentado. Las cosas se van a dar y se van a hacer. Y el Estado colombiano no tiene la capacidad para vigilar a todas las madres embarazadas que se practican abortos. Por lo tanto, lo mejor es que se reglamente y se den todas las pautas para crear más seguridad en esta clase de intervenciones que se hacen a las pacientes y que se reglamente realmente con la necesidad de la ciudadanía. Diferente con la moral, con la religión, con esas cosas que no tienen nada que ver con la realidad social. La realidad social es una y la legislación va por otro lado que no sabemos cuál es. Pero se necesita la legislación y la reglamentación frente al aborto. Doctor, muchas gracias. Tenga una feliz tarde. Tenemos que tener en cuenta que hay que dejar de lado los puntos de vista cristianos y católicos y que cada persona desde su libre albedrío, desde su posición, sea libre de escoger de que si quiere llevar a cabo el aborto o no, desde su libre albedrío. Y espero que estas entrevistas plasmadas en este video hayan sido de su interés como el tema de actualidad y necesidad social, y al mismo tiempo esperamos que haya sido de su agrado, agradeciendo la atención prestada y hasta otra ocasión con un video de actualidad. Gracias.